¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que no saludé hace un ratito. La idea de la clase de hoy es avanzar con el cuasi segundo bloque de este semestre de cálculo numérico, que tiene que ver con la resolución de sistemas lineales. Pero en el fondo seguimos resolviendo ecuaciones, seguimos encontrando la solución a algún tipo de ecuación f de x igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver qué particularidades tienen esos sistemas lineales a los que nos vamos a dedicar hoy y la clase que viene. Pero antes vamos a hacer un pequeño flashback de lo que fueron las dos clases anteriores, como para volver a ponernos en sintonía de esto que decíamos, ¿no? Que estas dos clases que siguen van a estar en la misma sintonía de las dos clases anteriores, y es resolver una ecuación f de x igual a 0, y la idea es encontrar cuánto vale fx, ya sea que fx es escalar, como lo que vimos en la primera clase, ¿no? Vimos herramientas para resolver ecuaciones escalares, una f de x igual a 0, donde esa x era un escalar, un simple número real o complejo, y esa función f de x era una función de r en r o de z en z, ¿sí? Pero era definitivamente escalar, ¿sí? Y ahí comenzamos a ver diferentes métodos. Arrancamos con el de bisección, del que dijimos que, si bien era extremadamente robusto y es un método que la gente sigue usando al día de hoy para determinadas aplicaciones, es un método que, como usaba muy poca información de la evaluación de la función, que suele ser lo más costoso en estos casos, terminaba siendo un método relativamente lento, ¿sí? Aunque robusto. Regula Falsi ya empezaba a usar un poco más de la información que nos daba la evaluación de la función, ¿sí? No solamente utilizábamos el signo, como en el caso de bisección, sino que usábamos el signo y el valor de la función en el punto que estábamos evaluando, ¿sí? Habíamos visto que Regula Falsi ya empezaba a ser un poco no tan robusto como bisección, ¿sí? Y esos son los dos métodos que vimos cerrados. Los métodos cerrados nos permitían tener una buena cota del error en el dominio de la X, ¿sí? En el dominio imagen siempre contamos con el residuo, que es cuánto difiere la f de x evaluada en ese x del cero que estamos buscando. Y eso era la única herramienta que teníamos como evaluador de la calidad en los métodos abiertos. Métodos abiertos que los englobamos dentro del método de Newton, que lo vimos en su versión Newton-Raphson, para ser más específico. Lo vimos en su versión de la derivada exacta y vimos que tenía propiedades de convergencia abrumadoras, ¿sí? Era un método que convergía extremadamente rápido cuando uno estaba en radio de convergencia. ¿Qué quería decir eso, que estemos en radio de convergencia? Que no existía ningún punto de inflexión entre el punto en el que estábamos situados, ese punto de test, y la solución a nuestra ecuación. Y si eso se cumplía, con una derivada exacta, el Newton tenía convergencia cuadrática, ¿sí? Es decir, que iteración a iteración nos íbamos a ir acercando a una velocidad incremental, ¿sí? Para bisección vimos que esa velocidad era lineal, ¿sí? Porque esa cota de error en el dominio de x se achicaba linealmente dividiéndola por 2, ¿sí? Intervalo a intervalo. Regula Falsi y los otros métodos, ¿sí? Como el que figuran ahí, como el de la derivada numérica o el método de la secante, ¿sí? Tenían velocidades intermedias, ¿sí? Iban a ser un poco más lentos que Newton. Dependiendo qué costo pueda llegar a tener el cálculo de la derivada, podían ser computacionalmente más baratos, ¿sí? Y es por eso que siguen vigentes y mucha gente los utiliza. Incluso a veces la derivada no
puede no estar disponible, tengamos que trabajar con una derivada aproximada porque desconozcamos la versión analítica de la función con la que estamos trabajando. Y también el método de la secante, como habíamos visto, era como un intermedio entre Newton y regula Falsi, que nos daba una velocidad intermedia, una robustez, si se quiere también, intermedia, ¿sí? Y un costo extremadamente bajo, ¿sí? Secante tiene un costo computacional similar al de bisección, porque tiene solamente una evaluación de la función en cada iteración, pero tenía la contra de que necesitábamos almacenar la X y la f de X del paso de tiempo anterior, de la iteración anterior, ¿sí? Ya vamos a hablar de pasos de tiempo sobre el final del semestre. Y con esos 5 métodos, ¿sí? Habíamos empezado a cerrar un poco todo lo que era el tema de raíces escalares, para darle paso a través de la misma formulación que utilizamos para el Newton escalar, le dimos paso al Newton vectorial, ¿sí? Que era un sistema de ecuaciones donde uno tenía una incógnita X, que era un vector, ¿sí? Es decir, una colección de n variables escalares, ¿sí? Y teníamos una función f de x, donde esa función f de x admitía como argumento una x, ¿sí? De n componentes, y nos mapeaba a un conjunto imagen que en muchos de los casos podía ser de n componentes, ¿sí? Entonces estaríamos en presencia de un sistema cuadrado, ¿no? Pues tendríamos n incógnitas y n funciones. Pero eso podía no ser, en el caso de los sistemas no lineales, podía no ser exactamente así. Entonces la f lo que hacía era mapear de r a la n, ¿sí? Que es el dominio donde vive nuestra incógnita x, a un espacio funcional r a la n, ¿sí? Y la ecuación, ¿sí? Era f de x igual a 0, donde ese 0 implicaba un 0 en el espacio de r a la m, ¿sí? Es un vector de m ceros. ¿Está? Esa es la ecuación que resolvíamos con un Newton para sistemas, ¿sí? O con un Newton vectorial. Y ahí también vimos que había diferentes opciones. Si teníamos todas las versiones analíticas de cada una de las componentes, de las m componentes de la f de x, podíamos calcular esas m derivadas respecto de las n variables, y eso conformaba un arreglo de derivadas que lo llamamos jacobiano, ¿sí? Jacobiano o gradiente de f. Y de nuevo, cuando ese jacobiano no estaba disponible, podíamos llegar a evaluar las mismas opciones que habíamos evaluado con el Newton escalar. Entonces, si bien no hicimos mención a eso, se los menciono ahora para que sepan que existe, ¿sí? Lo pueden investigar si el día de mañana lo necesitan, o a lo mejor si se lo pedimos en un práctico. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no puede por cuestiones de costo o no puede porque no tiene expresiones apropiadas calcular el jacobiano exacto, ¿sí? Una opción es el jacobiano numérico, que está basado en la derivada numérica, ¿sí? Es la derivada numérica de cada una de las f respecto de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, para cada f se incrementa una variable y se divide por ese incremento, ¿sí? Y uno arma la misma matriz jacobiana, solo que esas derivadas las calcula a través de esas versiones numéricas de la derivada, a través de incrementos discretos, como hemos visto un par de clases atrás. Y también existe el método de la secante, ¿sí? Ahí hay algunas diferentes variantes, ¿sí? Pero generalmente se incluyen dentro de la familia de métodos conocidas como el método de Broyden, ¿sí? Lo van a encontrar así en Wikipedia, en los libros. Es el equivalente al método de la secante escalar, pero en este caso para sistemas de ecuaciones, ¿sí? Es un método que, al igual que en la secante escalar, disminuye sensiblemente el costo computacional. El método de Broyden es un método que es muy eficiente en términos computacionales
Y si ustedes tienen una ecuación más o menos macanuda, van a tener velocidades de convergencia parecidas, ¿sí? Nunca van a ser iguales, nunca van a ser superiores, pero parecidas a las que podrían llegar a tener para un Newton con el jacobiano exacto. Esa grafiquita sintetizaba un poco lo que hablamos respecto de las velocidades de convergencia. Y si quieren y me dejan, vamos a volver a la formulación del Newton para sistemas, ¿sí? Que lo habíamos hecho mediante escribir los dos primeros términos de la serie de Taylor, que cuando uno abre esas f de x, ¿sí? al ser funciones vectoriales, la expresión es bastante trabajosa, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando trabajemos un poco métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, como el método Runge-Kutta. Vamos a ver qué significa esto de un Taylor para una variable vectorial, ¿sí? No es trivial, pero al menos para lo que a nosotros nos interesa, lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Muy similar a la formulación escalar, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que esta f es una f de r a la n en r a la m, y que nuestra variable x, ¿sí? es una variable vectorial, ¿sí? de r a la n. Sin embargo, esto que está acá es válido, son los dos primeros términos de la aproximación de Taylor, y nuestra xk más 1, es decir, nuestra x propuesta como solución en el paso de iteración k más 1, va a ser una muy buena propuesta, siempre y cuando esto que estamos aproximando, ¿sí? sea lo más cercano a cero posible. ¿A qué tipo de cero? A un cero que pertenece a r a la m, ¿sí? Pero eso tampoco importa porque de última sabemos que acá hay un 0 y podemos despejar de acá xk más 1, ¿sí? en función de tomar esta ecuación, ¿sí? los dos primeros términos de la serie de Taylor, aproximándolos a 0. Si hacemos eso, podemos despejar xk más 1 pasando la f de xk, restando al otro lado, y después premultiplicando por la inversa del gradiente de f, y finalmente pasando este xk, que está restando, lo pasamos sumando. Y de esta manera despejamos, ¿sí? nuestra versión de la iteración vectorial, que es idéntica a la escalar, ¿sí? pero implica operaciones con vectores y con matrices. ¿Cuáles son vectores? Bueno, xk es un vector de r a la n, xk más 1, perdón. Xk lo mismo, ¿sí? es un vector de r a la n. F de xk, como ya dijimos, es un vector de r a la m, ¿sí? Y f', como dijimos, es cada una de las funciones de f, es decir, las m funciones que tiene f, derivadas por las n variables, ¿sí? Entonces va a ser una matriz de n por n, de m por n, de n por m, de manera que este producto, cuando yo haga renglón por columna, si los vectores y las funciones están, si estos vectores están puestos como columnas, este va a ser un vector renglón, ¿sí? De manera que esta matriz me queda al revés. Así que estos deberían ser vectores renglones, este es un vector columna, y esta matriz una matriz de m renglones por n columnas. Esto es así, todas las derivadas respecto de cada una de las variables. Y como habíamos dicho, invertir una matriz en el mundo numérico es una especie de cuco, ¿sí? Es algo que uno trata de evitar por todos los medios, ¿sí? Hemos dicho que cuando uno quería medir la calidad de la inversa de una matriz, ¿sí? lo que tenía que hacer era el producto entre la matriz original y esa candidata inversa y ver o restarle la identidad
y ver cuánto de eso se parecía a una matriz nula en todas sus entradas, ¿sí? Ese producto matriz-matriz es un producto que es excesivamente caro por la cantidad de operaciones AXPI que tiene, ¿sí? Dijimos que era del orden n a la cuarta, ¿sí? Entonces, una matriz de 100%, es decir, de 10 a la 2, multiplicada por su candidata a la inversa, ¿sí? 10 a la 2, a la cuarta, eso es 10 a la 8, ¿sí? Son 100 millones de operaciones. Entonces, es caro eso, es caro. Entonces, lo que hacía la gente era resolver este sistema asociado a la ecuación principal, ¿sí? En donde planteábamos esta matriz, gradiente de f, por un vector incógnita, que es el que hay que calcular, y sub k, igual a menos f de xk. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un producto matriz-vector igualado a un vector. Ese y de k tiene la misma dimensión que f de x de k, es decir, es un vector que vive en R a la m, ¿sí? Y a su vez lo puedo reemplazar. Si yo sé que y de k resuelve esto, es porque y de k es igual a la inversa del gradiente de f premultiplicando a la f, es decir, a lo que tengo acá. Esto que tengo acá es igual, ¿sí?, a y en k, ¿sí? Entonces, encontrando ese y en k, yo directamente después hago esta resta, xk menos yk, y paso a la siguiente iteración. Es una suma porque el signo ya me lo traje para acá. Paso a la siguiente iteración simplemente sumando dos vectores. Sumando dos vectores habiendo resuelto este sistema lineal, ¿sí? Ojo al piojo. Entonces, ese sistema lineal tiene que tener alguna particularidad como para ser resuelto de manera más o menos óptima y que nos resulte honestamente más barato que invertir la matriz, ¿sí? Porque si no, estamos complicados. Habíamos planteado el ejemplo bastante trivial de las tres funciones, ¿sí?, y tres variables, es decir que el gradiente de f iba a ser una matriz de 3×3, y una vez que reemplazáramos el gradiente de f por el x0 que teníamos en la primera iteración, obteníamos esta matriz, ¿sí? Tenemos esta matriz de coeficientes, este vector de incógnitas, ¿sí?, y este vector del término independiente, ¿sí? Esto es lo que se considera un sistema lineal. ¿Por qué es un sistema lineal? Porque las incógnitas están vinculadas entre sí a través de combinaciones lineales, ¿sí? No hay funciones trigonométricas, no hay potencias, no hay productos entre las variables, es toda una combinación lineal, ¿sí? La primera ecuación acá es y0 de x más y0 de y más y0 de z igual a menos 6. ¿Sí? La segunda es 6y0 de x más 10y0 de y más 2y0 de z igual a menos 30. Y la tercera ecuación, lo mismo, ¿sí? Este renglón por esta columna igual a este término. ¿Está? Entonces, es un sistema lineal porque las variables están acopladas entre sí solo a través de combinaciones lineales, es decir, multiplicadas por un escalar y sumadas o restadas a alguna otra variable también escalada de igual manera, ¿sí? Ustedes ya tienen que haber... Sí, Juan, ¿cómo no? Bueno, ¿qué tal? No, quería preguntar, profe, ¿por qué Y0, digamos? Digamos, ¿porque Porque usar las condiciones iniciales? ¿O por qué? Claro, porque es el primer y que voy a calcular en mi primera iteración. Yo tengo el x0, ¿sí? Tengo el x0, entonces necesito calcular el y0 para calcular el primer x1, ¿sí? Entonces, ese y0 se va a calcular con la f evaluada en x0 y la f' evaluada en x0. Ese me va a dar el y0. Claro, ahí está. Después poder calcular el x1.
Entiendo, ¿sí? entiendo. Gracias. Ves que acá mira, no lo corregí, me salió bien. Acá están con el cerito arriba, x0, y0, z0. Esa es la condición inicial. 3, 5, 1. ¿Sí? Entonces, fíjate que después estoy diciendo que de este lado, en el jacobiano no lo escribí, pero acá en la función, es la f1 evaluada en 3, 5 y 1. La f2 evaluada en 3, 5 y 1. ¿Sí? Entonces, esa es la f en x0. Lo mismo para el jacobiano. ¿Sí? 2 por 1, 1, 1 va a ser 1, 1 en todas las iteraciones, pero 2 por x, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10 y 2 por 1, 2. Es el segundo renglón que está acá. ¿Sí? Por eso es el y0. Una vez que yo lo tenga le sumo el x0 y me va a dar el x1. Entonces, como les decía, a lo mejor alguno de ustedes haya guardado algún recuerdo de los cursos de álgebra y han hecho algo de resolución de sistemas lineales. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de buscar un poco en esos recovecos y que ustedes recuerden algunas cosas que ya saben. Por ejemplo, esta matriz o este conjunto de coeficientes, o si quieren, el conjunto de ecuaciones, debe tener algún criterio dimensional, ¿sí?, para poder tener una solución o una única solución. Siendo un poco menos misterioso, a ver, si yo tengo 3 incógnitas, ¿sí?, necesito 3 ecuaciones linealmente independientes, ¿sí?, es decir, que ningún renglón sea combinación de los otros 2 renglones, para poder tener una única solución, un único conjunto de 3 valores, y0x, y0y y y0z. Entonces, necesito una matriz de 3 por 3, donde los renglones sean linealmente independientes. Si en lugar de tener 3 renglones, 3 renglones, tengo 4 renglones, fíjense que yo puedo seguir multiplicando tranquilamente, porque como hago renglón por columna, mientras la matriz tenga 3 columnas, puedo seguir multiplicando. Entonces, le puedo seguir agregando renglones a esta matriz. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si estos renglones son linealmente dependientes con los demás arriba, ¿sí?, no me van a servir para nada porque no me dan información. Y si son linealmente independientes, el sistema no va a tener solución. ¿Sí? Porque estoy teniendo más ecuaciones que la cantidad de incógnitas que tengo. ¿Sí? Entonces, no voy a poder terminar de despejar, si quieren, las que tengo. Ahora, si 2 renglones generan una combinación lineal que me da el otro, lo que voy a tener es infinitas soluciones. ¿Sí? Yo podría tener, en lugar de más renglones, tener solo 2 renglones, o que los que siguen sean combinaciones lineales. En ese caso voy a tener infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber una variable que va a ser combinación lineal de las otras 2, y en función de eso puedo elegir la tripleta que a mí o puedo elegir los 2 valores que a mí se me ocurran y calcular el tercero en función de esos 2 valores. Entonces voy a tener un abanico infinito de posibilidades para resolver ese sistema. Entonces, la condición para que el sistema tenga solución y esa solución sea única es que la matriz sea cuadrada, ¿sí?, es decir, que sea de n por n, ¿sí?, y que ningún renglón sea combinación lineal de los otros renglones. ¿Sí? Una matriz cuadrada con renglones que sean linealmente independientes. Esa es la condición para que un sistema lineal tenga una solución única, ¿sí?, y definida, que exista y sea única. Después, si tenemos menos renglones, tenemos infinitas soluciones, y si tenemos más renglones, no va a tener solución. Entonces, nos vamos a concentrar, ¿sí?, en ejemplos donde las matrices son cuadradas de n por n, y en general, salvo que alguien malicioso mete un ejemplo a propósito, los renglones van a ser linealmente independientes. ¿Sí?
Entonces, vamos a comenzar repasando la reducción gaussiana que ustedes aprendieron como el primer pasito a la hora de lidiar con estos sistemas lineales, ¿sí? Acá hay un sistema de ejemplo, ¿sí? Tengo una matriz de 4×4 y 4 variables, ¿sí? X1, X2, X3 y X4. Entonces, en función de este ejemplo, vamos a ir recuperando esa dinámica que ustedes vieron en su curso de álgebra, ¿sí? Para ver cómo era esa reducción gaussiana y qué buscábamos. A ver si logran recordar qué era lo que se buscaba. Eso es lo que se conoce como matriz ampliada, ¿sí? Fíjense que saqué las incógnitas, saqué los signos igual, ¿sí? Y me quedé con los renglones de la matriz cuadrada, ¿sí? Y luego hay una línea que indica que lo que está a la derecha de esa línea son las componentes del vector de los términos independientes. Yo puedo operar con los renglones de esa matriz ampliada, ¿sí? Puedo hacer cualquier combinación lineal que a mí se me ocurra, excepto multiplicar por 0, porque ahí perdería toda la información. Pero puedo hacer la combinación lineal que a mí se me ocurra sin que el sistema se vea alterado. ¿Qué quiere decir que el sistema se vea alterado? En principio, dos cosas. Por un lado, las cosas van a seguir siendo linealmente independientes, los renglones van a seguir siendo linealmente independientes, por más que yo los sume, los reste, los cambie de lugar, ¿sí? Van a seguir siendo linealmente independientes. Y por otra parte, la solución al sistema sigue siendo la misma, ¿sí? El sistema que produzco al reacomodar renglones, ya sea simplemente porque los cambié de lugar o porque realicé algún tipo de combinación lineal entre renglones, ¿sí? La solución al sistema sigue siendo siempre la misma, ¿sí? Los valores de X1, X2, X3, X4 que solucionan este sistema no cambian, ¿sí? Insisto, subrayo y enfatizo que estoy hablando de renglones, ¿sí? Cuando uno se pone a mover columnas, se mete en un berenjenal, ¿sí? Porque ahí tiene que volver a escribir las variables para ver cómo se altera, ¿sí? El orden de las variables. Porque si yo cambio columnas, ya no voy a estar multiplicando en el mismo orden las variables que tengo en ese vector columna X1, X2, X3, X4, ¿sí? Entonces, a menos que sea estrictamente necesario, a menos que alguien se los pida explícitamente, no reacomoden columnas, ¿sí? Porque se van a meter en un berenjenal. Hay que estar muy atento a hacer eso y uno lo puede hacer cuando trabaja en papel. Esto de reacomodar columnas en matrices chiquitas, ¿sí? Cuando uno trabaja en la computadora y tiene que programar un método genérico que admite cualquier tipo de matriz, lo más probable es que meta la pata, ¿sí? Es que meta la pata innecesariamente, porque es muy raro que un problema de un sistema lineal requiera un reacomodamiento de columnas, ¿sí? Entonces, traten de evitarlo a toda costa. Entonces, la idea era producir una matriz, ¿sí? Triangular superior, para poder resolver el sistema de manera directa, es decir, por reemplazo directo de variables. ¿Qué es una matriz triangular superior? La matriz triangular superior... Sí, escucho. Perdón, pensé que era una pregunta. Ah. Una matriz triangular superior es una matriz que, primero, como estamos hablando de matrices cuadradas, es muy fácil intuir cuál es la diagonal de la matriz, ¿sí? Es el conjunto de los valores que tienen índices iguales, ¿sí? El 6 es el 1, 1, el 8 es el 2, 2, el 9 es el 3, 3, el 18 es el 4, 4. Esta es la diagonal de la matriz, ¿sí? Entonces, una matriz diagonal superior es una matriz que tiene nulos todos los elementos que están por debajo de esa diagonal, ¿sí? Entonces,
operando con los renglones, yo puedo reducir esta matriz original a una matriz triangular superior. ¿Sí? Una vez que yo tenga todos estos ceros acá abajo, puedo empezar a despejar directamente porque acá voy a tener 18x4 igual a 34. Entonces paso el 18 dividiendo y ya calculo x4. Con el valor de x4 lo reemplazo acá, ¿sí? Y calculo el valor de x3. Con el valor de x3 y x4 lo reemplazo acá y acá y calculo x2. Y finalmente con los valores de x4, x3 y x2 los reemplazo acá, ¿sí? Y calculo x1. Esa es la idea de la reducción gaussiana para tener una matriz triangular superior, ¿sí? Y resolver el sistema por esa sustitución que se conoce como sustitución hacia atrás, ¿sí? Porque empiezo por la última incógnita y termino por la primera, simplemente por eso. Si uno hiciera una reducción gaussiana para quedarse con una matriz triangular inferior, podría hacer una sustitución adelante e ir obteniendo las variables en el orden que uno las escribió, digamos. Primero x1, después x2, x3 y x4. Entonces, lo que hacíamos en esta reducción gaussiana era hacer ceros, ¿sí? Los elementos en primer paso, de la primer columna. Entonces, definíamos cuáles eran los multiplicadores para hacer una combinación lineal entre el primer renglón y los otros tres renglones, de manera que aparezca un 0 en las ubicaciones de la primera columna de los renglones 2, 3 y 4. Entonces, si yo quiero combinar el renglón 1 con el renglón 2 y que me quede un 0 en este lugar, ¿sí? Voy a multiplicar el renglón 1 por menos 2, ¿sí? Voy a hacer menos 2 por el renglón 1 más el renglón 2 y lo voy a escribir en el lugar del renglón 2. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el renglón 3, que lo voy a multiplicar por menos un medio, ¿sí? Hago 6 por menos un medio, me va a quedar menos 3. ¿Sí? Entonces voy a hacer menos un medio del renglón 1 más el renglón 2. ¿Sí? Y eso lo voy a poner en el renglón 3. Y eso lo voy a poner en el renglón 3. ¿Sí? Y lo mismo para el renglón 4, que en este caso lo multiplico por 1, hago 6 menos 6 y ya está. Y eso lo hago para todo el renglón, es decir, voy a hacer menos 2 por menos 2, menos 8, 2 por menos 2 más 6, 4 por menos 2 más 10 y 16 por menos 2 más 26. Entonces, obtengo los ceros que quería en la primera columna, pero se me alteran todos los otros valores, ¿sí? De los otros renglones, según la combinación lineal que hice, ¿sí? Hice menos 2 por menos 2 me da 4, 4 menos 8 es menos 4. ¿Sí? Aparece este valor acá. Entonces, ese primer renglón lo dejo así y ahora voy a trabajar con el segundo renglón y a partir de la segunda columna. Es decir, que ahora necesito solamente dos multiplicadores para hacer 0 este valor de acá y este valor de acá. Los multiplicadores, ¿cuáles van a ser? Menos 3, hago menos 4 por menos 3, me va a quedar 12 positivo. ¿Sí? Menos 12 es 0. Y un medio positivo, menos 4 por un medio, me va a dar menos 2, más 2 me va a dar 0. Entonces, con esos multiplicadores, ¿sí? Menos 3 y un medio, hago la reducción, ¿sí? Y me aparecen los ceros en la segunda columna. Y el último paso es reducir el 0 de la tercera columna en el cuarto renglón. Reducir a 0 ese valor. El multiplicador va a ser menos 2, ¿sí? Y lo reduzco a 0. Y una vez que tengo eso, ¿sí? Hago la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Tengo menos 3, x4 igual a menos 3, por lo tanto, x4 va a ser igual a 1. ¿Sí? Reemplazo x4 acá, tengo menos 5 por 1, 5, lo paso sumando al otro lado, me queda 2 por x3 igual a menos 4, por lo tanto x3 va a ser menos 2, y así seguimos haciendo
la sustitución. El algoritmo para esa reducción gaussiana implica hacer, bueno, vamos del principio, la función recibe como argumentos una matriz y un vector, ¿sí? El primer chequeo que deberían hacer ustedes es que la matriz es cuadrada y que esta dimensión de la matriz coincide con la dimensión de B. O como siempre acá por cuestiones de espacio, esos chequeos no están, pero son necesarios, ¿sí? Un assert de esas dos características de la matriz y el vector deberían estar ahí al comienzo del algoritmo. Después tengo un for, ¿sí?, en el rango de la dimensión de A, de cualquiera de las dos, porque la matriz es cuadrada, pero en realidad este I va a recorrer los renglones, ¿sí? Y después tengo otro for, ¿sí?, que recorre la matriz a partir del elemento diagonal correspondiente al renglón donde tenemos. Si ustedes se acuerdan, cuando redujimos el segundo renglón, arrancamos de acá para allá. Y cuando redujimos el último, arrancamos de acá para allá. Entonces, si yo ya pasé por un renglón, no tengo que preocuparme por las columnas de ese índice, ¿sí? Siempre voy en el sentido de la diagonal. Por eso el rango de K está dado desde I más 1 hasta el final, la dimensión de la matriz. ¿Y ahí qué hago? Bueno, calculo el multiplicador, ¿sí?, que es el valor que quiero hacer 0, multiplicado por el valor en la diagonal del renglón en donde me encuentro. Entonces después, esto que está acá, son dos operaciones vectoriales, ¿sí? Generalmente, en un algoritmo más clásico que no pudiese utilizar esta ventaja que ofrece Python y ahora varios otros lenguajes más, pero hace algunos años era muy raro de encontrar, salvo en Fortran. Esto me ahorra hacer otro for, que implicaría tener acá una variable j, ¿sí? En lugar de esa variable j, lo que pongo es un 2 puntos, es decir, todos, ¿sí?, todos los que están en ese renglón A sub k, ¿sí? Todos los que están en ese renglón A sub k van a estar multiplicados por el multiplicador y le voy a restar, acá hay un menos igual, el valor de la matriz correspondiente, ¿sí?, en la misma columna, ¿sí?, pero en el renglón que estoy usando para la reducción. En el caso de B, como es un vector, eso es derecho, ¿sí? No tiene ni el todos, ni habría que agregarle un índice J a la iteración. Pero de todas maneras, este índice J implicaría un tercer for, y esto es lo que genera la idea de que este tipo de reducciones tiene un costo n cubo, ¿sí? Así puesto como está, con esta operación vectorial, ¿sí?, la de A, K, todos, ¿sí?, tiene un costo teórico del orden de n cuadrado, ¿sí?, porque tengo el for en I, que tiene costo n, ¿sí?, es un for que va de 0 hasta la dimensión de la matriz, y el K, que tiene costo n menos 2, ¿sí?, porque arranca yendo de 1 hasta n, ¿sí?, y después va de 2 hasta n, de 3 hasta n, ¿sí?, entonces va bajando linealmente y si uno suma la cantidad de pasos es n sobre 2. Y una vez que tengo mi matriz reducida, llamo a otra función, ¿sí?, que es el que resuelve la matriz triangular superior. A esa matriz le doy el A que transformé, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo algo que no es muy recomendable, que estoy modificando, ¿sí?, estoy modificando directamente el parámetro que recibió la función, ¿sí? Lo ideal sería hacer una copia de A y trabajar con la copia de A y con la copia de B, y después llamar a esa función con las copias de A y B alteradas. Pero bueno, está hecho así. A lo mejor en el script original que programé hace algunos años, esté hecho así.
Pero acá, así como está, funciona, pero uno está haciendo algo que está bastante desaconsejado, que es modificar un parámetro. Entonces llamo a esta resolución de la matriz triangular superior, que lo que va a hacer es ese reemplazo del que hablamos hoy. Va a arrancar de abajo para arriba, va a despejar la primera variable, ¿sí? Y después incrementalmente va a ir reemplazando cada vez más variables y va a ir encontrando la solución. Y esto es lo que se hace en estos dos for. Tengo un for para la cantidad de renglones, ¿sí? Y después tengo otro for que va en el rango de i, ¿sí? Como empiezo por lo último, ¿sí? Es bastante más sencillo hacer el for. Y lo que tengo acá, ¿sí? Es esa suma parcial donde voy multiplicando el coeficiente que tengo en la matriz por la variable que ya despejé. ¿Sí? Este sol de dim j menos 1, ¿sí? Es la variable que ya despejé en la iteración anterior de este ciclo for. Entonces, de nuevo, esto tiene costo más o menos n cuadrado, ¿sí? Entonces, esa reducción gaussiana, ¿sí? Que ahí viene arrastrado eso, que le llamé, en realidad el libro se lo llama así, lo saqué de ahí, le llama naif porque es bastante inocente la reducción gaussiana porque, bueno, desconoce ciertos problemas que pueden llegar a aparecer. ¿Sí? Por ejemplo, este caso, que es justamente es de libro, por eso es una matriz chiquitita de 2×2. Fíjense, este caso es un sistema sencillo y tiene un factor en el A11, epsilon, que es muy pequeñito del orden de esos números pequeñitos que pueden generar dolores de cabeza con el error de redondeo. Entonces, si ese epsilon es muy pequeñito, uno intuiría que x2 es igual a 1 y que luego si x1 más x2 es igual a 2, x1 también vale 1. ¿Sí? Es decir, la solución a ese sistema que está ahí, en principio es 1, 1. Ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere utilizar el algoritmo de reducción gaussiana y resolución de sustitución hacia atrás que acabamos de ver? Sacamos el primer multiplicador es menos 1 sobre epsilon. ¿Sí? Si uno multiplica el primer renglón por menos 1 sobre epsilon y le suma el segundo, obtendría un 0 en el coeficiente 2, 1. ¿Sí? Entonces, con esa reducción, ¿sí? Hacemos el 2, 1, que va a quedar igual a 0, y x2 va a quedar multiplicado por menos 1 sobre epsilon, ¿sí? Más 1, ¿sí? Que es el 1 que tiene en el renglón de abajo. Y después, en el caso del término independiente, hago 1 por menos 1 sobre epsilon más 2. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar 2 menos 1 sobre epsilon. Entonces ahí hago la sustitución hacia atrás, despejo x2, me va a quedar 2 menos 1 sobre epsilon sobre 1 menos 1 sobre epsilon. Epsilon, como dijimos, es un número muy chiquitito, como la tradición matemática indica, y epsilon a la menos 1 es un número extremadamente grande. Es un número extremadamente grande que poco le importa que uno le sume o le reste 1 o 2. ¿Sí? Porque epsilon a la menos 1 es muchísimo más grande que 2 y es muchísimo más grande que 1. De manera que uno puede omitir esta resta, entonces lo que va a tener es un cociente menos epsilon a la menos 1 dividido en menos epsilon a la menos 1, y eso me va a dar 1. ¿Sí? El tema es que cuando, siguiendo con el algoritmo de sustitución hacia atrás, yo reemplace x2 por el valor que acabo de calcular, que es 1, ¿sí? x1, ¿qué me va a dar? 1 menos x2 sobre epsilon. ¿Sí? Como x2 quedó alrededor de 1, x1, ¿sí? Me va a dar 0. Entonces, eso no es solución del sistema. Si uno calcula después, uno reemplaza 0, 1, ¿sí? Acá me da
como residuo epsilon y 1. ¿Sí? Está lejos de ser un residuo que sea 0, 0 o epsilon, epsilon. ¿Sí? Si uno reemplaza por 1, 1, el residuo es epsilon 0. Entonces, ¿qué pasó acá? Justamente trabajé con un pivote que es extremadamente bajo o numéricamente tendiendo a nulo. Y eso me genera problemas, ¿sí? Por los errores de redondeo, ¿sí? Y genera que la solución a la que yo arribo sea totalmente inexacta. Entonces, vamos a ver en lo que resta de la clase algunas estrategias, ¿sí? Para lidiar con este tipo de sistemas que poseen en su diagonal valores muy bajos, ¿sí? Que a la hora de hacer una reducción gaussiana van a actuar como pivotes y pueden llegar a generar situaciones de este tipo, ¿sí? Donde la solución es totalmente incorrecta. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Con estrategias que disminuyen estas dos cosas. ¿Sí? Fíjense que, no sé si se acuerdan ustedes, los errores de redondeo tenían su caso más problemático, más paradigmático, y es cuando uno resta dos números muy parecidos. ¿Sí? Eso lo estamos haciendo permanentemente en la reducción gaussiana porque justamente queremos que los valores que estamos reduciendo sean iguales y esa resta de 0. Eso genera en cada uno de los pasos de la reducción gaussiana hecha por computadora un error de redondeo. Ese es el problema que tienen lo que conocemos como métodos directos, ¿sí? Estamos hablando de que estos métodos de reducción gaussiana nos van a dar al cabo de una cantidad de n cubo más n cuadrado pasos, ¿sí? O algún sobre 2 que se me está pasando, una solución. ¿Sí? No dependen de cuánto iteremos para mejorar la calidad. Esos son los métodos iterativos que vamos a ver la clase que viene. Hoy estamos enfocados en estos métodos directos que al cabo de una cantidad determinada de pasos asociados al tamaño de la matriz nos dan una solución. Buena o mala, pero que no se puede mejorar. Es la solución que nos da el método. Por eso se llaman métodos directos. El problema de los métodos directos, o al menos el primer problema que aparece ahora, ¿sí? Son los errores de redondeo. Y son estos dos problemas, los que están acá en negro, los que vamos a trabajar, ¿sí? Con las estrategias que vienen a continuación. Los métodos, ¿sí? Directos para resolver sistemas lineales tienen además dos problemas adicionales que son el costo computacional, por lo que vimos recién, de los costos que tienen las iteraciones dentro de todos esos ciclos for que hay que hacer. Pero además tienen la contra, ¿sí? De que uno necesita, para poder llevar a cabo adecuadamente una reducción gaussiana, necesita tener toda la matriz almacenada en memoria. Y en una memoria a la que necesito tener acceso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no puedo usar un esquema de memoria distribuida con una matriz llena, ¿sí? Es decir, donde no tengo ninguna chance de poder partir la matriz en pedazos, eso lo vamos a discutir dentro de un ratito, como para poder tener algunos pedacitos de matriz en diferentes memorias, en diferentes nodos de cálculo, ¿sí? Para poder tener un sistema de procesamiento distribuido y tener un método directo que funcione en arquitecturas de memoria distribuida, ¿sí? De manera de poder tener un cálculo paralelo, ¿sí? De este método directo. Entonces, estos métodos directos tienen esos dos problemas. El costo computacional fijo que tienen, ¿sí? Que es de ese orden n cubo, n cuadrado, como ven ahí, y la restricción de que si la matriz se llena, ¿sí? Que tiene todos sus números, todas sus entradas no nulas, ¿sí?
necesito tener suficiente espacio en memoria, y esa memoria tiene que ser memoria compartida, ¿sí? No puede ser memoria distribuida. Y después existe otro fenómeno que es el del mal condicionamiento de la matriz, que ese lo vamos a ver también la clase que viene. De manera que las estrategias que siguen a continuación atacan estos dos primeros problemas, ¿sí? No nos van a bajar ni el costo computacional, ni nos van a alterar el mal condicionamiento de la matriz. Pero sí nos van a permitir poder bajar muchísimo los errores de redondeo y nos van a permitir resolver casos donde uno tenga un pivote nulo o comparativamente muy bajo, como el caso de este épsilon, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es nulo? Cuando es nulo explota todo, porque uno tiene que hacer 1 sobre épsilon, y ahí está haciendo 1 sobre 0, y el algoritmo se cae. Entonces, no puede tener un 0 en la diagonal, eso creo que ya lo sabían de álgebra, pero me había olvidado mencionarlo. Entonces, el problema no es solamente cuando esto es muy bajito, cuando es extremadamente bajito, tipo 0, también es un problema. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hay que desarrollar a la hora de resolver un sistema lineal por un método directo de reducción gaussiana para resolver estos dos problemas? El problema de los pivotes nulos o muy bajos y el problema de los errores de redondeo. Lo primero que surge como alternativa es lo que dije que no había que hacer nunca, y es el pivoteo total. ¿En qué consiste el pivoteo total? En reordenar completamente la matriz, completamente, de manera que los valores en valor absoluto de mayor magnitud que posee la matriz queden siempre en la diagonal de la matriz y ordenados de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, yo agarro toda la matriz, me fijo entre esos n por n valores cuál es el mayor valor en valor absoluto y reacomodo todo para que ese valor me quede en la entrada 1, 1. Luego, ya sin tener en cuenta ese valor, busco el valor que sigue y el valor que sigue lo voy a poner en A2, 2. Y así voy a ir buscando los elementos diagonales que tengan el mayor valor absoluto y los voy a poner ordenados de arriba hacia abajo en la diagonal. Como dice ahí, solamente tiene desventajas, ¿sí? A ver, la ventaja es que uno tiene una matriz que termina bastante bien ordenada y uno puede aplicar a partir de ahí reducción gaussiana. Pero el costo que tiene semejante búsqueda es, imagínense que la búsqueda es global, o sea, yo tengo n cuadrado elementos y entre esos n cuadrado elementos tengo que buscar cuál es el mayor. Y una vez que encontré uno, tengo que volver a hacer eso y solamente puedo prescindir de un valor, es decir, no se me achica el espacio de búsqueda y lo tengo que repetir n veces. Tengo que hacer n búsquedas en un espacio de n cuadrado. Sale carísimo, es muy caro. Y como les decía hoy, tienen que generar un algoritmo que sea lo suficientemente robusto como para que no metan la pata reordenando columnas, ¿sí? Entonces, el pivoteo total es algo que está totalmente desaconsejado y yo creo que todavía figura en los libros por el solo hecho de hacer énfasis y desaconsejarlo, no sea que a alguien se le ocurra hacerlo mientras estudia esto, y decir, ¿por qué no cambiamos todo? Bueno, o pruébenlo, no pierden nada, no se van a empachar codificando cosas. Pero sepan que tiene un costo muy alto y que tener un algoritmo robusto de reordenamiento de columnas implica un esfuerzo de prolijidad y de salud mental, como dice ahí Federico, que no se justifica. No se justifica porque existe lo que se conoce como pivoteo parcial, que tiene un rendimiento casi similar en cuanto a reducción gaussiana, pero consiste simplemente en reordenar los renglones, ¿sí? Yo busco, ¿sí?, cuál es el valor que tiene mayor valor absoluto y reacomodo ese renglón de manera que el valor de ese renglón que está en un elemento no diagonal pase al elemento diagonal. Por ejemplo, si yo tengo que en el segundo renglón
el mayor valor absoluto está en la columna 3, ese renglón 2 lo muevo al renglón 3. ¿Sí? Entonces me queda en el lugar indicado. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, tiene un costo bastante menor, porque ahí sí yo voy achicando el costo, ¿sí? Porque es renglón a renglón, tengo n búsquedas de n elementos. ¿Sí? Entonces, no es un algoritmo tan caro el algoritmo de la búsqueda. El reordenamiento es trivial, de ordenar renglones implica incluso, vamos a ver después, ahora en no filminas, que incluso yo ni siquiera tengo que reordenar la matriz. O sea, yo la dejo a la matriz en memoria así como está y me fabrico un arreglo de 1 hasta n donde lo que voy haciendo es alterando el orden adentro de ese arreglo. ¿Sí? Entonces después uso ese arreglo para indexar la matriz y me olvido. No tengo que hacer nada extraño. O sea, con un arreglito auxiliar de tamaño n, me arreglo para hacer todo ese intercambio de renglones y no pasa nada. Entonces, ese pivoteo parcial también tiene un buen rendimiento, es barato. ¿Sí? Y por último existe lo que se conoce como pivoteo parcial escalado, ¿sí? Que este es el que voy a explicar, porque tiene algunos vericuetos, pero computacionalmente tiene un costo muy parecido al del pivoteo parcial sencillo, ¿sí? Pero lo cierto es que tiene un rendimiento muy alto, incluso superior al de pivoteo total. Entonces, como les decía, este pivoteo parcial escalado arranca con ese vector auxiliar de los índices de la matriz. ¿Sí? Yo cuando tengo mi matriz intacta, ese vector de índices L tiene 1, 2, 3, 4, hasta n. ¿Sí? Cuando cambio el renglón 1 por el renglón 2, ese vector L va a pasar a ser 2, 1, 3, 4, 5. ¿Sí? Y así, cuando yo cambio el orden de dos renglones, cambio el orden de los índices en este vector. Y la matriz en memoria no la toco. No la toco, la dejo así como está. De hecho, si uno ingresa en memoria la matriz por renglones, ¿sí? Si uno ingresa la matriz por renglones, es muy fácil operar después, ¿sí? Porque quedan contiguos en memoria dos registros de dos valores consecutivos en el orden en el que yo hago los for. ¿Sí? Porque yo, si bien hago el for más grande por renglones, el for más chiquito que está por columnas, me va a ir levantando los valores que en memoria que están uno al lado del otro. Y eso lo hace mucho más eficiente. Incluso, si voy a usar un algoritmo vectorial, voy a levantar el vector entero, voy a levantar todos los valores que están contiguos en memoria. Y eso también es mucho más barato, porque directamente le digo al procesador, levanta lo que hay en memoria desde acá hasta acá. Si yo quiero levantar un vector columna, le tengo que decir, levanta este valor, este otro valor, este otro valor, este otro valor, ¿sí? Porque en una columna los valores van a estar separados por la cantidad de elementos que tiene un renglón. Entonces voy a buscar uno, después de n elementos busco el otro, n elementos busco el otro. Entonces, levantar un vector renglón, ¿sí? Es mucho más eficiente que levantar un vector columna. Les digo cosas que para mí son interesantísimas porque trabajo todos los días con estas cosas, pero sepan que soy consciente de que por ahí me puedo ir de mambo con estos detalles. Pero bueno, ciertamente me apasionan, así que ustedes sabrán disculpar. Cada ñoño tiene sus defectos. ¿Dónde estaba? El vector de índices, y no tocamos la matriz en memoria. Tenemos un factor de escala. Fíjense que acá aparece una pequeña búsqueda, pero es una búsqueda en un renglón. ¿Sí? Estoy buscando, ¿sí? Los valores de J, de 1 hasta la N, pero siempre en el mismo renglón. Este valor de I permanece fijo. Entonces, este factor de escala me va a dar para cada renglón el máximo en valor absoluto de ese renglón. ¿Sí? Ese es el factor de escala SI. Y después sí tengo el pivot, que es el que voy a elegir para reacomodar.
¿sí? Para reacomodar y hacer la reducción. Y ese pivot lo voy a elegir como el máximo, ¿sí? Como el máximo de los elementos escalados por el factor de escala del renglón. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace. Y fíjense que esta búsqueda es todavía más chico porque, como es un pivot, voy reduciendo renglón a renglón el espacio de búsqueda, ¿sí? A medida que llego al renglón J, ¿sí? La búsqueda va a ir desde 1 hasta n menos j más 1, ¿sí? Hasta que en el último ya no voy a buscar nada, va a ir de 1 hasta 1. Entonces, Profe, sí, el factor de escala es... es el mayor número de la primera columna, o bueno, de la columna I. Perdón, del renglón I, es del renglón I. Sí, en valor absoluto. ok. ¿Sí? O sea, suponete que tenés el primer renglón, ves todos los valores del primer renglón y sacás de ahí el que tiene mayor valor absoluto para el primer renglón. Ese va a ser el S1. El S2 va a ser el mayor en valor absoluto del renglón 2 y así. ¿Sí? El I es el índice de renglón en ese caso. ¿Sí? En general, creo que fui consistente con la notación, a veces me despeloto, pero si estoy hablando de un elemento A y J, el primer índice, el I, es el índice del renglón y el J es el índice de la columna. ¿Sí? Entonces, arranquemos. Tengo esa matriz, la matriz del ejemplo que teníamos hoy. Tengo que sacar todos los factores de escala. Entonces, para el primer renglón, el factor de escala va a ser el 13, para el segundo el 18, para el tercero el 6 y para el cuarto el 12. ¿Sí? Fíjense que me quedo con la matriz de coeficientes. ¿Sí? El vector de término independiente no entra, o sea, la matriz ampliada en este caso no entra en la búsqueda. ¿Sí? Es solo la matriz de coeficientes. ¿Para qué quiero la matriz ampliada? Porque voy a operar con este lado una vez que yo defina los pivotes y los multiplicadores. Pero simplemente para eso, voy a operar con este lado y nada más. Nunca los voy a tener en cuenta a la hora de buscar. Entonces, tengo mis factores de escala, acuérdense que eran en valor absoluto, por eso son 13, 18, 6 y 12, para los renglones 1, 2, 3 y 4. Y entonces, hago un escalamiento, ¿sí? En la primera columna, para ver con cuál renglón pivoteo en la primera columna. ¿Sí? ¿Con cuál voy a pivotear? Si yo fuera un pivoteo parcial, pivoteo con el mayor y listo. Pero voy a pivotear con el que tenga mayor escalado. ¿Sí? Entonces voy a hacer 3 dividido 13, 6 dividido 18, 6 dividido 6 y 12 dividido 12. ¿Sí? Entonces acá tengo, ¿sí?, que los valores relativamente más grandes, ¿sí?, son el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con el tercer renglón para hacer mi pivoteo. Entonces, como me voy a quedar con el tercer renglón para hacer el pivoteo, en mi vector de índice le voy a decir que el primer renglón con el que pivoteé es el 3. Entonces voy a intercambiar el 3 por el 1. Intercambiando el 3 por el 1, el arreglo de índices queda así: 3, 2, 1, 4. Entonces, listo, pivoteo con el tercer renglón, ¿sí? Hago 6 por 1 más 6, 6 por menos 2 más 3, 6 por menos 1 medio más 3 y 6 por menos 2 más 12. Esos van a ser los multiplicadores, ¿sí? Y voy a reducir la primera columna. Después, tengo que ver cuál va a ser mi siguiente pivot, ¿sí? Entonces, escalamos la segunda columna, ¿sí?, ya sin el renglón 3, o sea, el 12 y el 4, el 12 y el 4, con el escalamiento de los factores de escala, sin tener en cuenta el factor de escala de el renglón 3, que era el 6. ¿Sí? Entonces estos van a ser 18, 13 y 12. ¿Sí? Fíjense que son los originales, esto no cambia. ¿Sí? No es que hay que hacerlo
No es que hay que buscar los factores de escala en cada uno de los pasos, ¿sí? Este queda. Lo único que utilizo los índices que cambié en el vector L, también los cambio en el S. Si ustedes se acuerdan, el S era 13, 18, 6, 12. Pero cambié el 6 por el 13 y entonces, como saco el primero, me va a quedar 18, 13, 12. Es como está acá. ¿Sí? Son los factores de escala del 3, del 2, del 1 y del 4. Claro, como está acá en L. Entonces, calculo a ver de esa segunda columna, sin tener en cuenta este 2, cuál es el que tiene el pivote más grande. Hago 12 dividido 18, 2 dividido 13 y 4 dividido 12. Eso me da 0,11, 0,92 y 0,33. Entonces me quedo con el 1. ¿Sí? Cambio el 1 por el 2 en mi vector de índices. ¿Sí? El segundo pivot que usé es el del renglón 1. Entonces ahora voy a pivotear con el 12 para hacer la reducción del 2 y del 4, multiplicando por 6 y menos 3. Lo reduzco, ¿sí? Y me van a quedar los dos renglones. Profe, ¿Sí? ¿puede volver un paso detrás? Sí. Ok, básicamente no, ignora el renglón que yo utilizo. Ok, listo. O sea, era Exacto. Ok. ¿Sí? Directamente le digo L de 1 en adelante. ¿Sí? Este L lo indexo así porque ya sé que el 1 lo hice porque estoy buscando el pivote 2. ¿Sí? Entonces, como estoy buscando el pivote 2, digo L de 1 en adelante, acá al S también le podría hacer lo mismo. S es de 1, ¿sí? Hasta el fondo. ¿Sí? Okay. No estoy teniendo en cuenta el S3, que fue el primero que utilicé. Entonces, este no lo tengo en cuenta, reduzco estos dos, ¿sí? Entonces, el 12 sigue ahí, este se fue, y este sigue ahí, porque es el del primero, de la primera reducción. Entonces ahora me quedan los últimos dos, que son el 2 y el 4. En el 2 y el 4 voy a dividir este número y este número por sus respectivos multiplicadores, ¿sí? Que eran 18 y 12, y ahí obtengo los dos numeritos que me van a indicar que tengo que pivotear con el del renglón 2. Pivoteo con el del renglón 2, reduzco este número, ¿sí? Y obtengo, ¿sí?, mi matriz triangular superior, que no lo parece, ¿sí?, porque está desacomodada, pero si uno utiliza el vector de índices, que si ustedes se acuerdan era 3, 1, 2, 4, ¿sí?, el 3 queda arriba, no tiene ningún 0, el 1 tiene un 0, el 2 tiene 2 ceros y el 4 tiene 2 ceros. Entonces, arranco la sustitución hacia atrás. X4 va a ser menos 6 sobre 13 dividido menos 6 sobre 13. ¿Sí? X4 va a ser 1. ¿Sí? Calculo primero X4, después calculo X2, ¿sí?, después calcularé X1 y finalmente calcularé X3. ¿Sí? Simplemente ese orden me lo da el vector L que yo reacomodé. ¿Sí? Ahí calculo todas las soluciones, ¿sí?, y obtengo la solución al sistema, que era 1 menos 2, 3, 1. Vaya a saber si eso resuelve el sistema, no lo chequeé. Entonces, eso es todo respecto de pivoteo parcial escalado, que es el algoritmo más robusto que tenemos a la hora de resolver sistemas por reducción gaussiana. ¿Sí? No nos cambia el costo computacional sigue siendo alto, seguimos teniendo la necesidad de almacenar toda la matriz en memoria, pero nos ahorra muchos dolores de cabeza con los errores de redondeo. Créanme que cuando las matrices empiezan a ser grandes, esos errores de redondeo empiezan a ver grandes de 20 por 20,
¿sí? Los errores de redondeo se disparan rapidísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno usa métodos directos en matrices grandes y no tiene ningún tipo de cuidado, como por ejemplo utilizar algún algoritmo de tipo pivoteo parcial, ¿sí? Existen algoritmos un poco más modernos que están basados en una factorización que vamos a ver en breve cuando pase esta filmina. Quedan ahí dos preguntas, o una pregunta y un comentario respecto de condiciones especiales. ¿Por qué no hacer Gauss-Jordan? ¿Sí? ¿Por qué esto de la sustitución hacia atrás? Bueno, porque Gauss-Jordan básicamente nos incrementa el costo, ¿sí? A ese costo n cubo que tiene transformar la matriz en triangular superior, ¿sí? Si uno quisiera hacer Gauss-Jordan, ese costo termina siendo más alto todavía, tipo n a la cuarta, ¿sí? Tiene el costo similar a la inversión de la matriz, si ustedes quieren, ¿sí? Porque ustedes hacen Gauss-Jordan y tú le pones una matriz auxiliar al lado, eso que van a obtener es la matriz inversa, ¿sí? Entonces termina teniendo un costo similar al de la inversión de la matriz, ¿sí? Eso es, como ya los cansé, muy caro. Y después ahí dice sistemas DD. ¿Qué es eso de DD? DD es la abreviación de diagonal dominante. Generalmente, los sistemas que uno modela, o los sistemas que la gente modela y que después uno les tiene que resolver, no suelen estar tan acoplados entre las variables. Es decir, uno no tiene dependencia fuerte de todas las variables contra todas las variables, ¿sí? Generalmente son algunas variables que se relacionan con otras variables y las variables que obviamente se relacionan con sí mismas, ¿sí? En el caso extremo, donde cada una de las variables se relaciona solo con sí misma, ¿sí? Tenemos una matriz diagonal. Ese caso no existe y es trivial de resolver. Pero a partir de ahí, los sistemas que son bastante desacoplados, ¿sí? Se llaman diagonales dominantes, ¿sí? Porque tienen muy pocos elementos por fuera de la diagonal. Esas matrices, diagonal dominante, suelen aparecer en muchas aplicaciones como les decía, de modelos, de métodos numéricos, y hacen que la gente haya desarrollado algoritmos especialmente orientados a matrices diagonal dominantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir especialmente desarrollado? Primero, que uno ya está dando por sentado que determinados elementos a determinada distancia de la diagonal van a ser nulos, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene un algoritmo de diferencias finitas en 1D, ya vamos a ver qué es esto, diferencias finitas en 1D con derivadas centradas, solamente voy a tener elementos a distancia 1 de la diagonal, ¿sí? Voy a tener la diagonal llena y una diagonal secundaria, es decir, un elemento arriba o a la derecha que no va a ser nulo y un elemento abajo o a la izquierda que no va a ser nulo. Cualquier cosa fuera de esas tres líneas diagonales van a ser nulas. Eso ya me abre un abanico de posibilidades enorme. ¿Por qué? Porque puedo distribuir la matriz en memoria distribuida, porque no tengo todos esos elementos no diagonales, entonces puedo desacoplar todas esas partecitas de la matriz. Y puedo hacer un Gauss que sea muy barato, porque lo único que tengo que reducir son esos dos elementitos no diagonales que tengo por renglón, ¿sí? Entonces, a partir de ahí puedo desarrollar algoritmos que van a ser muy eficientes, pero que van a estar basados en esa hipótesis de que la matriz tiene algún tipo de dominancia diagonal, ¿sí? Podré tener algoritmos muy inteligentes que admitan que yo le diga cuál es el índice de dominancia diagonal que tiene la matriz, ¿sí? Por ejemplo, le digo, tiene índice 5. Entonces yo sé que tengo que considerar las 5 diagonales secundarias hacia la derecha y hacia arriba, o hacia abajo y hacia la izquierda, y todo lo otro es 0, ¿sí?
Entonces, en función de eso, puedo determinar un algoritmo que sea muy eficiente, muy robusto y que fundamentalmente sea paralelizable, ¿sí? Hay toda una ciencia del cálculo numérico que se basa en lidiar con matrices diagonales dominantes o con algo que se conoce como matrices sparse en inglés, ¿sí? Hay gente que en castellano directamente lo dice como matriz esparsa, ¿sí? Es una cosa de locos, pero bueno, hay gente que lo dice así, sepan que se está refiriendo a eso cuando lo escuchen. La traducción correcta sería matrices ralas, ¿sí? Son matrices que tienen muy pocos elementos distintos de cero, entonces uno agarra una matriz sparse y lo que hace es reacomodar las filas para que quede una matriz diagonal dominante. Y en función de eso, opera con algoritmos que están muy optimizados, ¿sí? Para trabajar con esos sistemas y resolverlos a un costo muy bajo y a una velocidad muy alta. Contemporáneamente, Juan, ¿quieres preguntar algo? Profe, una pregunta. Para que una matriz sea diagonal dominante, ¿ningún elemento de la diagonal puede ser cero o puede tener elementos ceros en la diagonal? No, estrictamente, después hay una definición que vamos a usar para la convergencia de métodos iterativos, y es que una matriz es diagonal dominante si el elemento diagonal es mayor que la suma de los elementos no diagonales en un renglón. Esa es la definición estricta de dominancia diagonal, ¿sí? Pero es un concepto que se vuelve un poco más elástico cuando uno quiere desarrollar algoritmos para matrices de ese tipo del que estuvimos hablando, que es cuando tienen ceros fuera de la diagonal, ¿sí? Digamos que acá cuando me refiero a sistemas diagonal dominante me estoy refiriendo a un grupo más o menos genérico de matrices donde la mayor parte de la información está concentrada en la diagonal o en las diagonales secundarias, ¿sí? Pero después vamos a ver la clase que viene que hay una definición estricta de dominancia diagonal en donde los elementos no diagonales no necesariamente tienen que ser ceros, pero son comparativamente muy bajos respecto del elemento diagonal. Ok, gracias. Que volvemos a lo mismo, a ver, uno puede tener un sistema donde las variables están débilmente acopladas, entonces esos coeficientes no diagonales podrían no ser cero, pero van a ser muy bajitos. Entonces, si esos coeficientes que generan el acople entre dos variables son muy bajitos, una buena primera aproximación es que eso que es muy bajito, considerarlo cero. Entonces, uno puede tener una primera solución a costo muy bajo y a partir de esa solución ir afinándola. ¿Sí? Profe, Sí. pero ¿cuál es la idea de todas estas alternativas? O sea, que nos tomemos un paso antes de análisis para ver cómo es nuestra matriz, qué nos conviene. ¿Sería algo Por así? supuesto, ese es el primer paso del calculista. Saber qué característica tiene la matriz con la que uno va a lidiar, no solamente el tamaño, ¿sí? Sino cómo son los elementos no diagonales, cómo están distribuidos los elementos no nulos. Entonces, en función de tener esa información, uno puede elegir un algoritmo porque probablemente ustedes no lo terminen programando el algoritmo, porque ya en MATLAB, en NumPy, en Fortran, en las cosas que usen, ya haya algoritmos que resuelvan eso. Pero me encantaría que ustedes sepan cuál es el mejor algoritmo para elegir en base a la matriz con la que ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Probablemente nosotros, como somos malditos, le hagamos programar algo, pero es solo los fines pedagógicos y de satisfacer nuestra maldad numérica. Pero tiene que ver con eso, digamos, con que ustedes estén al tanto de que uno debería saber a priori con qué tipo de matriz va a lidiar, ¿sí? Si no sabe con qué matriz va a lidiar, y bueno, tiene que ir siempre por la más conservadora. Por la peor, sí. Por la peor, la más conservadora, y meterle, bueno, pivoteo parcial, escalado, sin memoria distribuida, y en función de eso ir resolviendo lo que el cliente pide, digamos.
pero cuando uno tiene ciertas certezas respecto de la matriz, puede empezar a optimizar las cosas y ganar mucho tiempo y mucha plata computacional, o ahorrarse mucha plata computacional. Bien, como les decía, contemporáneamente los algoritmos de resolución de sistemas lineales por métodos directos se basan en factorizaciones de las matrices. ¿Sí? Cuando uno no le dice nada, existen algoritmos de tipo, se les llama tipo LINPACK, porque LINPACK fue el primer algoritmo que se volvió un estándar de rendimiento computacional. Cuando ustedes vean los rankings de supercomputadoras y todas esas cosas, el test se mide usando un algoritmo tipo LINPACK. Esos algoritmos están basados en la factorización LU. ¿Qué es la factorización LU? Es esta idea que tienen acá, ¿no? Uno parte de esta matriz A, de n por n, y tiene al ladito una matriz identidad. ¿Sí? Si uno hace la reducción gaussiana de esta matriz para que quede triangular superior, esta matriz que arrancó siendo la identidad va a quedar como una matriz triangular inferior. ¿Sí? En realidad acá esto está hecho al revés. La reducción gaussiana sobre la matriz A está hecha de manera de que la matriz quede como triangular superior. ¿Sí? Entonces, esto que era originalmente una matriz identidad va a terminar mutando a esta matriz triangular inferior. ¿Sí? Va a conservar los unos en la diagonal porque la matriz original, ¿sí?, va a conservar sus elementos diagonales. Esto es A11, A22, AN. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja nos puede dar tener factorizada esta matriz? Que esta factorización no depende del término independiente. ¿Sí? Entonces, si uno plantea el sistema A por X igual a B, que es el que quiere resolver, puede plantear que esa matriz A esté factorizada tipo LU. ¿Sí? La L viene de Lower Triangular y la U viene de Upper Triangular. Entonces, L es una matriz triangular inferior, como esta, y la U es una triangular superior, como esta. Entonces, este sistema es equivalente a este que está acá. No hay duda de eso, porque el producto LU me da A. ¿Sí? Así como el producto A por I me da A, L por U me da A. El tema es que yo puedo resolver fácil estos dos sistemas auxiliares. Este sistema L por Z igual a B. ¿Sí? ¿Por qué fácil? Porque L por Z igual a B, calculo Z, que es la incógnita, directamente haciendo una sustitución hacia adelante. ¿Sí? Si yo tengo una matriz que es triangular inferior, como esta matriz que tengo L acá, ¿sí?, directamente calculo Z1, Z2, Z3, Zn, ¿sí? Y esos valores de Z, ¿sí?, esos valores de Z, que son equivalentes a ser L a la menos 1 por B, ¿sí?, van a hacer que yo resuelva este otro sistema auxiliar, U por X igual a Z. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo Z por B por L a la menos 1, ¿sí?, lo puedo ir haciendo acá. Z, como les dije, es L a la menos 1 por B. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico todo por L, ¿sí?, me queda L por U por X igual a L por L a la menos 1 por B. L por L a la menos 1 es 1, entonces esto me queda B. ¿Sí? Entonces, resolver estos dos sistemas, un triangular inferior y un triangular superior, tiene un costo muy bajo. Ya vimos que eso es n cuadrado, va a los tiros eso. Entonces, tener la matriz factorizada me permite que si yo no cambio la matriz, pero cambio el vector B, ¿sí?, pueda tener soluciones tipo máquina de chorizo. ¿Sí? Cambio el B y tengo una solución a un costo muy, muy bajo. ¿Sí? Entonces, pago el costo de esta factorización LU y después tengo soluciones de mi sistema para diferentes términos independientes. ¿Sí?
uno atrás del otro a un costo muy bajo. Eso es lo que se conoce como factorización LU. Y Profe, es algo que... Sí, una pregunta. Y, digamos, la definición, usted empieza con que es igual a la matriz de identidad por A, que supongo que es la matriz original. sí. Digamos, mi pregunta es, ¿realmente tener la matriz de identidad multiplicada por una matriz, que esto capaz estoy errado porque no me acuerdo muy bien, es lo mismo que tener la matriz A directamente? Sí, 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 Ah, sí, sí. ok, Está ahí simplemente para ilustrar de que si yo a las dos matrices les hago las mismas operaciones para transformar A en U, ¿sí? La I se va a transformar en L, ok. ¿sí? Yo dejo registro de las operaciones que hago con los renglones de A, y si yo hago con la identidad esas mismas operaciones, me va a dar la matriz L. Es Ok, como una especie de matriz ampliada grande, digamos. Una matriz con ok, una matriz al lado. ok. Entonces, resolviendo estos dos sistemas, triangular inferior y triangular superior, resuelvo mi sistema lineal. Eso está buenísimo, ¿sí? Siempre y cuando no me cambien la matriz A, ¿sí? O me la cambien poco y refactorizarla cueste poco. Resulta que si esa matriz es simétrica, ¿se acuerdan que es una matriz simétrica? Si yo tengo un elemento fuera de la diagonal en un lugar IJ, el elemento JI, ¿sí? Es idéntico, ¿sí? Entonces, eso genera que la matriz A sea igual a la matriz A traspuesta, que era la matriz traspuesta, era intercambiar el índice del renglón por el de la columna, ¿sí? Entonces, si yo hago ese intercambio, la matriz me tiene que quedar idéntica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es simétrica. Entonces, si esa matriz A es igual a LU, también es igual a la A traspuesta. La A traspuesta es la LU, que es igual a la A traspuesta, ¿sí? Y acá hay una propiedad que se demuestra bastante fácil, que el producto LU traspuesto es igual al producto de U traspuesta por L traspuesta. ¿Para qué es todo esto? Para seguir rosqueando, ¿sí? Entonces, si yo digo que LU es igual a U traspuesta por L traspuesta, premultiplico por L inversa, ¿sí? L inversa por L, me queda 1, entonces de este lado tengo U. U por L a menos 1 por U traspuesta por L, ¿sí? Postmultiplico por L traspuesta a la menos 1, ¿sí? Entonces, de este lado tengo U por L traspuesta a la menos 1, y acá como postmultipliqué por L traspuesta a la menos 1, esto se fue. ¿Qué me quedó? U por L traspuesta a la menos 1 igual a L a la menos 1 por U traspuesta. ¿Para qué es todo esto? Para pensar un poquito. U es una matriz triangular superior, ¿sí? Una matriz triangular superior tiene inversa, que es también triangular superior. L es triangular inferior, pero L traspuesta también es triangular superior, ¿sí? Esto es U, esto es U, esto es L traspuesta, ¿sí? L traspuesta también es triangular superior. Y L traspuesta a la menos 1 también es triangular superior. Y este producto también es triangular superior, pues yo no tengo de dónde inventar. Si todo esto es 0, ¿sí? Yo hago renglón por columna, y lo que obtengo es una matriz que es triangular superior. Y del otro lado de la igualdad ocurre todo lo contrario. L es triangular inferior y L a la menos 1 también es triangular inferior. U traspuesta es triangular inferior. Y el producto L a la menos 1 por U traspuesto también es triangular inferior. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Si estoy igualando una matriz que es triangular superior a otra matriz que es triangular inferior, ¿cómo es Entonces posible que estas dos cosas son iguales? que lo único que sea distinto de 0 es la está en la diagonal. Exactamente, exactamente. Tanto este producto como este producto son diagonales, ¿sí? Entonces, eso me permite hacer una factorización de una matriz simétrica, ¿sí?
que depende cómo lo escriba, ¿sí? Puede ser tipo L de L, ¿sí? Directamente agarro la matriz A, hago este producto, ¿sí? Calculo la diagonal y la almaceno en memoria como media matriz y su diagonal. O puedo quedarme con la raíz de la diagonal y esta factorización que se conoce como factorización de Cholesky, un tipo que pasó a la historia reescribiendo algo bastante trivial, pero se le ocurrió a él. Profesor, Sí, y una pregunta, digamos, la inversa de una función inferior, digamos, triangular inferior, sigue siendo triangular inferior. Eso sí, es cierto siempre, digamos. sí. Ok. Sí, porque imagínate, para calcular la inversa tenés que operar con los renglones. Sí. Entonces, vas a ir haciendo esa reducción y solo vas a operar con lo que tenés debajo. Todo el otro va a ser cero. ¿Sí? Entonces no hay forma que te aparezca algo no cero en esa parte donde todo era cero. ¿Por qué? Porque al lado tenés la matriz ampliada con la identidad. ¿Sí? Entonces vas a ir multiplicando siempre hacia abajo. O lo mismo cuando multiplicas hacia arriba una triangular superior. Es bastante trivial demostrar eso y es difícil de verlo así en el aire. Capaz que en un pizarrón lo tendríamos mucho más fácil de ver. Pero eso es así. Bueno, gracias. Bueno, gente, me queda algo sobre la norma del error y del residuo que lo voy a dejar para el lunes que viene. Total, arranco con eso que me va a venir bien. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna otra consulta?